¿Por qué sufre la gente buena? Si Dios es justo y misericordioso, ¿por qué permite que quienes lo aman pasen por el dolor y el sufrimiento? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un secreto oculto en la historia de Job que pocos conocen y que puede transformar por completo la forma en que enfrentas las pruebas de la vida? Un secreto que revela el verdadero propósito del sufrimiento y cómo puede ser la clave para un nivel de fe que pocos alcanzan. La historia de Job no es solo una historia de sufrimiento, es una revelación profunda acerca de quién es realmente Dios y cómo nuestro dolor puede ocultar una bendición que aún no podemos ver. Quizás estés pasando por un momento difícil. Quizás perdiste algo o a alguien. Quizás te preguntes por qué Dios permitió que esto te sucediera. Pero ¿qué pasaría si la respuesta estuviera en esta historia? En los próximos minutos descubrirás verdades poderosas que pueden cambiar tu vida, abrirte los ojos a una nueva comprensión y ayudarte a encontrar fortaleza en medio de la tormenta. Y os lo adelanto, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición en vuestra vida. Pero antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a que te conectes espiritualmente con este mensaje. Si crees que Dios nos habla a través de su palabra, comenta ahora "Paz en Cristo" en los comentarios. Esta simple acción permite que YouTube entregue este estudio a más personas que necesitan esta respuesta. Presiona me gusta ahora mismo, porque cada me gusta hace que este mensaje llegue a quienes están sufriendo y necesitan escucharlo hoy. Y suscríbete al canal, porque juntos estamos construyendo un espacio de fe y aprendizaje para todos aquellos que buscan respuestas en Dios. Ahora, abre tu corazón, porque la historia que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. Empecemos. La primera prueba de Job. Cuando todo se desmorona, Job era un hombre recto, temeroso de Dios, próspero y respetado. No solo sirvió fielmente al Señor, sino que también intercedió por su familia, ofreciendo continuamente sacrificios. Si había alguien que no merecía sufrir, ese era Job. Pero de repente, todo cambió. En un solo día, Job perdió sus posesiones, sus siervos, su ganado y hasta sus hijos. El viento de la tragedia sopló sobre él sin previo aviso y el hombre más próspero de Oriente se encontró reducido a cenizas. Ahora yo os pregunto, ¿cuántas veces ha pasado algo así en vuestra vida? Todo parecía ir bien, hasta que, sin explicación alguna, ocurrió una tragedia. Quizás fue la pérdida de un trabajo, quizás fue una enfermedad inesperada, quizás fue una traición de alguien en quien confiabas, o quién sabe, el dolor de la muerte de un ser querido. La gran pregunta que siempre resuena es, ¿por qué? La primera gran lección que aprendemos de la historia de Job es que el sufrimiento puede llegar incluso a los justos. A menudo asociamos nuestra fidelidad a Dios con una especie de escudo protector contra el mal. Pero la historia de Job nos enseña algo profundo. La fe no nos exime del sufrimiento, sino que nos sostiene en él. Dios nunca prometió que no enfrentaríamos pérdidas, pero prometió que nunca nos dejaría solos. Cuando todo se vino abajo, la respuesta de Job fue una de las más poderosas jamás registradas en la Biblia. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Job 1:21. Podría haberse rebelado, podría haber maldecido a Dios, podría haberme rendido, pero en medio de la ruina Job decidió adorar. Y aquí está la clave para nosotros. ¿Cómo reaccionamos cuando perdemos lo que más amamos? ¿Alguna vez has notado que nuestra fe realmente se prueba no en los días buenos, sino en los días malos? Job no sabía lo que estaba pasando detrás de escena. Él no sabía que Dios había permitido esa prueba porque confiaba en él. Y muchas veces tampoco sabemos lo que Dios está haciendo en lo invisible.
Pero hay algo que podemos aprender de Job. Nuestra adoración no puede depender de las circunstancias. Nuestra fe debe ser mayor que nuestro dolor. Y aún sin entender, debemos confiar en que Dios sigue en control. Ahora, piensen conmigo. Si Job se hubiera dado por vencido aquí, se habría perdido todo lo que Dios aún haría en su vida. El sufrimiento puede ser un proceso, pero Dios siempre tiene un propósito. Y si estás pasando por algo difícil en estos momentos, te invito a aferrarte fuerte a la promesa de que el mismo Dios que permitió la prueba ya tiene preparado el día de tu restauración. Pero antes de hablar de eso, hay algo aún más profundo que debemos entender sobre esta historia. Job no lo sabía, pero había una batalla espiritual en marcha en los cielos por causa de él. Y en el siguiente tema, profundizaremos en este misterio y descubriremos qué había realmente detrás del sufrimiento de Job y cómo se aplica a tu vida hoy. Prepárate, porque esta revelación podría cambiar tu perspectiva sobre lo que estás enfrentando ahora mismo. La batalla invisible, cuando el enemigo nos pide permiso para ponernos a prueba. Muchas veces cuando experimentamos sufrimiento, nos sentimos como si nos hubieran abandonado. Sentimos que Dios no nos ve, que se ha olvidado de nosotros o que de alguna manera no le importa lo que estamos pasando. Pero la historia de Job nos muestra una verdad impactante y a la vez reveladora. El sufrimiento no siempre es una coincidencia. A veces es un campo de batalla espiritual. Al comienzo del libro de Job, vemos una escena impresionante. Satanás se presenta ante Dios y cuestiona la fidelidad de Job. Insinúa que Job solo sirve a Dios porque es próspero y está protegido. ¿Acaso teme Job a Dios sin razón? ¿No has puesto tú un seto alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Job 1:9-10. El diablo acusa a Job, sugiriendo que su fe no es verdadera. Y entonces sucede algo asombroso. Dios permite que Job sea probado. Ahora piensa conmigo, ¿qué pasa si lo que estás pasando ahora mismo no es solo una mala etapa, sino una prueba espiritual? ¿Qué pasaría si Dios permitiera esta prueba porque confía en que tu fe no será destruida? A menudo, cuando sufrimos, el primer pensamiento que tenemos es que Dios nos ha abandonado. Pero la verdad puede ser todo lo contrario. Tal vez estás enfrentando esta lucha porque Dios sabe que puedes superarla. Recuerde esto: si Dios permitió la prueba es porque Él ya vio tu victoria. Si el enemigo te pidió permiso para tocar tu vida, es porque reconoce tu valor ante Dios. Esto nos enseña algo profundo. El sufrimiento puede ser una señal de que somos una amenaza para el infierno. Tu lealtad molesta al enemigo. Ahora piensa en cuántas veces estuviste a punto de rendirte. ¿Cuántas veces tu fe ha sido puesta a prueba? ¿Cuántas veces el dolor ha intentado hacerte dudar del amor de Dios? Pero hay algo que Satanás no entiende. El verdadero adorador no sirve a Dios por lo que Él da, sino por quien Él es. Y esta es la gran diferencia entre aquellos que simplemente conocen a Dios y aquellos que verdaderamente tienen una relación con Él. Ahora bien, la pregunta más importante es, ¿cómo reaccionas cuando tu fe se pone a prueba? Muchas personas, al enfrentar momentos difíciles, se alejan de Dios. Otros, en cambio, hacen exactamente lo contrario, se acercan aún más. Job podría haber elegido dudar, murmurar y rebelarse, pero en lugar de eso, se mantuvo firme, y es precisamente esta firmeza la que hace toda la diferencia entre aquellos que son aprobados por Dios y aquellos que se rinden en medio de la prueba. Pero hay un detalle en esta historia que pocas personas notan. El enemigo tenía un límite. Satanás pidió permiso para tocar a Job, pero Dios puso un límite. No toques su vida. Job 2:6.
Esto significa que el sufrimiento nunca estará fuera del control de Dios. Él puede permitir el juicio, pero también determina su final. Y quiero que guardes esto en tu corazón ahora. El enemigo puede tocar tus circunstancias, pero no puede tocar la promesa de Dios sobre tu vida. El sufrimiento puede venir, pero tiene fecha de caducidad. Puede que estés en medio de la tormenta, pero tu victoria ya está decretada en los cielos. Ahora os pregunto, ¿qué hacer mientras la tormenta continúa? ¿Cómo mantener la fe cuando todo parece perdido? En los próximos minutos profundizaremos aún más en esta historia y descubriremos el secreto de Job para permanecer fiel en medio del dolor. Esta revelación puede cambiar la manera en que enfrentas tus pruebas a partir de hoy. Uno de los momentos más difíciles en la vida de Job no fue solo la pérdida de todo lo que poseía, sino el silencio de Dios. Gritó, pidió respuestas, lloró delante del Señor, pero no recibió ninguna explicación. Y esta es quizás la parte más dolorosa del sufrimiento, cuando oramos, pero Dios parece no responder. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que pediste una respuesta? Buscaste una señal, trataste de entender qué estaba pasando, pero el cielo permaneció en silencio. Esta es una de las pruebas de fe más difíciles, seguir confiando en Dios incluso cuando parece estar en silencio. Clamo a ti, pero no me respondes. Estoy de pie, pero me miras. Job 30:20. Job sabía que Dios era real. Sabía que Él tenía el control, pero aún así se sentía solo. Y aquí está la gran pregunta. ¿Por qué Dios, que amaba tanto a Job, guardó silencio durante su dolor? El silencio de Dios nunca es un abandono, sino una prueba de nuestra fe. Cuando Dios está en silencio, nos está enseñando algo profundo. Confiar en Él, aún sin entender. Permanecer fieles, aun cuando no sintamos su presencia. Creer en sus promesas, aun cuando las circunstancias digan lo contrario. Ahora piensa en un profesor durante un examen. Él no habla, él no da pistas, él no interfiere, pero él permanece allí, observando atentamente, esperando a ver si el estudiante ha aprendido la lección. Con Dios suele suceder lo mismo. Cuando Él calla, no nos ha abandonado. Él simplemente nos está probando para ver si realmente confiamos en Él o si simplemente seguimos la fe cuando todo va bien. Y ese es el kit de la verdadera fe. Ahora, piensa conmigo. Si Job se hubiera dado por vencido aquí, si hubiera maldecido a Dios o se hubiera apartado de la fe, habría perdido el propósito final de la prueba. Pero Job, en cambio, se mantuvo firme. Y esta perseverancia nos enseña algo poderoso. La respuesta de Dios puede que no llegue en nuestro tiempo, pero siempre llega. El silencio de Dios nunca es definitivo. Cuando Dios parece estar callado es porque está preparando algo más grande. Quizás estés pasando exactamente por esto ahora mismo. Tal vez estés enfrentando un momento de silencio y esperando una respuesta que parece no llegar nunca. Pero quiero recordarles algo. El mismo Dios que probó la fe de Job y luego restauró todo en su vida. Así que agárrense fuerte, porque la prueba puede ser difícil, pero el final será glorioso. Y hay algo sorprendente que sucede justo después del silencio. Cuando Job menos lo esperaba, Dios finalmente habló. Pero la forma en que respondió fue completamente inesperada. En los próximos minutos descubriremos qué le dijo Dios a Job y por qué esa respuesta lo cambió todo. Esta revelación puede cambiar la manera en que ves el silencio de Dios en tu vida. Después de largos días de sufrimiento, preguntas sin respuestas y acusaciones de sus amigos, sucede algo increíble. Dios finalmente rompe el silencio.
Pero contrariamente a lo que Job esperaba, Dios no le da ninguna explicación. Entonces el Señor respondió a Job desde medio de la tormenta y dijo: ¿Quién es ese que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría? Job 38:1-2. Job quería entender por qué estaba sufriendo, quería respuestas, quería explicaciones, pero Dios no le dio una razón detallada de su dolor. En cambio, Dios le reveló a Job algo aún mayor: su soberanía. En lugar de responder directamente a las preguntas de Job, Dios lo lleva a un viaje de reflexión. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. ¿Puedes dar órdenes por la mañana? Job 38:12. ¿Puedes atar las constelaciones en el cielo? Job 38:31. Dios estaba diciendo: Job, puede que no entiendas lo que está sucediendo ahora, pero todavía tengo el control, y esa es la respuesta más poderosa que Dios nos puede dar. Muchas veces queremos explicaciones a nuestro sufrimiento. Queremos entender los detalles, queremos respuestas lógicas. Pero Dios, en lugar de darnos una explicación, nos da una revelación. La vida no se trata de entenderlo todo, sino de confiar en Dios incluso cuando no entendemos nada. ¿Y si la verdadera respuesta a nuestro sufrimiento no fuera un por qué, sino un para qué? Quizás Dios no quiera simplemente explicarte la razón de tu dolor. Tal vez Él quiera llevarte a un nuevo nivel de fe, donde aprendas a confiar en Él sin necesitar respuestas. Esto le pasó a Job. Después de escuchar a Dios hablar, no recibió una explicación clara, pero algo cambió dentro de él. Yo sé que todo lo puedes y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Job 42:2. Job entendió que la presencia de Dios era más importante que las respuestas de Dios. Y esa es la clave para superar cualquier sufrimiento. Cuando Dios nos habla, no nos da todas las respuestas que queremos, pero Él nos da la seguridad de que está con nosotros. Y eso es todo lo que necesitamos. Ahora os pregunto, ¿estás dispuesto a confiar en Dios aunque no lo entiendas? ¿Puedes descansar sabiendo que Él tiene un plan más grande, incluso si no parece tener sentido en este momento? La historia de Job nos enseña que cuando confiamos en Dios, incluso en el sufrimiento, Él transforma nuestro dolor en propósito. Y eso es exactamente de lo que hablaremos en el próximo bloque. Cómo Dios revirtió todo el dolor de Job y lo bendijo de maneras que nunca imaginó. La siguiente parte de esta historia puede ser la respuesta que necesitas para el momento que estás viviendo. La restauración de Job. Cuando Dios convierte el dolor en bendición, Job pasó por el fuego de la prueba. Lo perdió todo: posesiones, familia, salud, dignidad. Fue humillado, acusado y probado hasta el extremo, pero aún sin entender, él permaneció fiel. Y luego, después de todo el dolor, sucedió algo asombroso. Después que Job oró por sus amigos, el Señor restauró su fortuna y le dio el doble de lo que tenía antes. Job 42:10. Dios restauró todo en la vida de Job y lo duplicó. Aquí hay un secreto poderoso. El propósito de la prueba nunca fue destruir a Job, sino prepararlo para algo mayor. Muchas veces, cuando estamos en medio del dolor, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pensamos que nos ha abandonado o que la situación nunca cambiará. Pero la historia de Job nos enseña algo increíble. Dios nunca permite una prueba sin un propósito. El sufrimiento puede parecer interminable, pero la restauración siempre llega. El llanto podrá durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Ahora presta atención a esto. Job no solo recibió el doble de lo que había perdido, él también experimentó una nueva revelación de Dios. Antes de su juicio, Job conocía a Dios de oídas, pero después del sufrimiento, tuvo un encuentro directo con el Señor.
Antes solo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El sufrimiento nos lleva a un nivel de intimidad con Dios que una vida fácil nunca nos traería. Ahora detente y piensa, ¿qué pasa si tu dolor no es un final, sino un proceso hacia algo más grande? ¿Qué pasa si Dios está usando este desierto para prepararte para un nuevo tiempo de doble honra? Si estás pasando por una lucha, en este momento no pierdas la esperanza. Si Dios restauró a Job, puede restaurar tu vida también. El tiempo de prueba nunca es el final de la historia. Dios siempre tiene un nuevo capítulo preparado para ti. Pero hay un detalle en esta restauración que pocas personas notan. Antes de recibir su bendición, Job hizo algo esencial. Oró por sus amigos. Y aquí hay una enseñanza profunda. El perdón y la intercesión son claves para la restitución. Muchas veces nuestra bendición se ve retenida porque todavía guardamos dolor, resentimiento o amargura. Pero cuando decidimos liberar el perdón, Dios nos libera para vivir la plenitud de sus promesas. Ahora os pregunto, ¿estás listo para perdonar y liberar tu bendición? ¿Crees que así como Dios restauró a Job, también puede transformar tu historia? En los próximos minutos profundizaremos aún más en esta verdad y entenderemos cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras vidas hoy. El poder del sufrimiento, cómo el dolor nos moldea para un propósito mayor. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento nunca es en vano. Muchas veces pasamos por dolores que no entendemos, enfrentamos pérdidas que nos marcan y llevamos cicatrices que nunca parecen desaparecer. Pero lo que Dios nos muestra a través de la vida de Job es que el sufrimiento es un proceso que nos transforma. ¿Qué pasaría si el dolor que enfrentas hoy es exactamente lo que Dios está usando para prepararte para un futuro mejor? Pero Él conoce mi camino, si me prueba, saldré como oro. Job 23:10. El sufrimiento es el fuego que purifica el oro de nuestra fe. Ahora, pensemos en algo muy importante. El oro solo se vuelve puro cuando se coloca en el fuego, más intenso. Las espadas más afiladas solo se vuelven fuertes después de ser moldeadas bajo altas temperaturas. Los árboles más profundos se enfrentan a los vientos más fuertes y eso es lo que los hace inquebrantables. Lo mismo sucede con nuestra fe. El sufrimiento no es un castigo, es una herramienta para hacernos más fuertes. Nos volvemos más sabios a través de las pruebas. Nos volvemos más fuertes cuando atravesamos el desierto. Nos volvemos más como Cristo cuando aprendemos a soportar el dolor con fe. Job podría haberse dado por vencido en mitad de la prueba. Podría haberse rebelado contra Dios. Pero en lugar de eso, permaneció fiel y gracias a eso salió del otro lado aún más fuerte, más sabio y más cerca de Dios. Y yo os pregunto, ¿qué es lo que vuestro sufrimiento está plasmando en vosotros? ¿Dios te está enseñando a confiar más en Él? ¿Te está quitando lo que no es necesario para darte algo mejor? ¿Te está llevando a un nivel más profundo de fe? El dolor puede ser el comienzo de un propósito que aún no puedes ver. A menudo, nuestra mayor lucha precede a nuestra mayor bendición. Lo que parecía un final podría ser en realidad un nuevo comienzo divino. Lo que perdiste puede estar dando lugar a algo mucho más grande que Dios está preparando. Ahora os pregunto, ¿puedes confiar en el proceso? ¿Crees que Dios todavía tiene el control, incluso cuando todo parece desmoronarse? En los próximos minutos vamos a hablar de cómo mantener la fe en medio de la tormenta y qué espera Dios de nosotros en los momentos más difíciles de la vida. La siguiente enseñanza puede ser exactamente la clave que necesitas para salir del desierto más fuerte que nunca. ¿Cómo mantenerse firme cuando todo se desmorona? La gran pregunta en la historia de Job no es solo acerca del sufrimiento, sino de mantenerse firme en medio de la tormenta.
Muchas personas pasan por pruebas y terminan renunciando a su fe, alejándose de Dios o permitiendo que el dolor endurezca sus corazones. Pero Job nos enseña que es posible atravesar el valle del dolor sin perder la confianza en el Señor. Aunque me mate, en Él confiaré. Job 13:15. Esta es una fe inquebrantable. Ahora os pregunto, ¿cómo mantenerse fuerte cuando todo parece desmoronarse? ¿Cómo no rendirse cuando el dolor parece insoportable? La respuesta está en 3 verdades poderosas que aprendemos de Job. 1. No confíes en tus sentimientos. Confía en la palabra de Dios. El dolor puede engañarnos. Cuando estamos sufriendo, es fácil creer que Dios nos ha abandonado o que nuestra historia ha terminado. Pero nuestros sentimientos son fugaces. Cambian con las circunstancias. La palabra de Dios, sin embargo, permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Mateo 24:35. Si Dios prometió, lo cumplirá. No importa cómo te sientas ahora, la promesa sigue en pie. 2. No te aísles, busca la presencia de Dios. Job tuvo momentos de profunda tristeza. Se lamentó, lloró, cuestionó. Pero en ningún momento se apartó completamente de Dios. El mayor error que podemos cometer cuando sentimos dolor es distanciarnos de quienes pueden curarnos. Cuando sufrimos, la presencia de Dios no es un lujo, es una necesidad. Si el sufrimiento te ha hecho dejar de orar, comienza a orar de nuevo. Si el dolor te ha alejado de la Biblia, comienza a leerla nuevamente. Si el desánimo te ha alejado de la comunión, búscala de nuevo. Cuanto más cerca estés de Dios, más fuerza tendrás para soportar. 3. Recuerda, el tiempo de prueba siempre tiene un final. Ninguna lucha dura para siempre. Ningún desierto es eterno. Ninguna tormenta dura para siempre. Por la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmos 35. Si te mantienes fuerte, Dios cambiará tu historia. El mismo Dios que permitió la prueba ya determinó el día de tu victoria. Tu sufrimiento no es el final, es solo una fase del proceso. Ahora, detente y piensa, ¿qué quiere enseñarte Dios a través de esta fase? ¿Qué puedes aprender ahora que te hará más fuerte para el futuro? En los próximos minutos vamos a hablar de algo esencial, el propósito último de tu dolor y cómo Dios convierte el sufrimiento en testimonio. La próxima revelación puede abrirte los ojos al verdadero propósito de todo lo que alguna vez has enfrentado. Del sufrimiento al testimonio, cómo Dios usa tu dolor para impactar vidas. La historia de Job no termina en dolor. Dios no solo restauró todo lo que había perdido, sino que usó su historia como un testimonio eterno de fe y perseverancia. ¿Qué pasa si tu sufrimiento no se refiere solo a ti, sino a las personas que se verán afectadas por tu historia? El Señor bendijo a Job en la última parte de su vida más que en el principio. Job 42:12. Dios no solo restauró a Job, sino que usó su viaje para enseñar a generaciones sobre la confianza y la fidelidad. Su sufrimiento se convirtió en un testimonio vivo del poder de Dios. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas personas pueden ser bendecidas por lo que has pasado? ¿Qué pasaría si tu lucha de hoy fuera la respuesta de alguien mañana? Las mayores lecciones de nuestras vidas vienen de nuestras mayores batallas. José fue vendido como esclavo antes de convertirse en gobernador de Egipto. David se enfrentó a gigantes antes de convertirse en rey. Jesús pasó por la cruz antes de resucitar y salvar a la humanidad. Dios usa el dolor para prepararnos para un propósito mayor. 1. ¿Qué aprendiste de tu sufrimiento? El dolor nos enseña lecciones que ninguna otra cosa podría enseñarnos. ¿Has aprendido a depender más de Dios? ¿Te diste cuenta que Él siempre tenía el control? ¿Has descubierto que tu fe es más fuerte de lo que imaginabas?
todas las cosas cooperan para bien de quienes aman a Dios. Romanos 8:28. Si Dios lo permite, lo convertirá en algo bueno. 2. Tu historia podría ser la respuesta que alguien necesita. Si Dios te sostuvo en tu dolor, puedes ayudar a quienes sufren ahora. Si Dios te ha restaurado, puedes inspirar a otros a confiar en Él. Si sobreviviste, tu testimonio podría salvar vidas. Muchas veces estamos tan centrados en nuestro propio sufrimiento que no nos damos cuenta de que Dios puede estar preparándonos para ser su instrumento en la vida de otra persona. Lo que hoy es una cicatriz, mañana será un testimonio. Y ahora os pregunto, ¿estás dispuesto a usar tu historia para glorificar a Dios? ¿Estás listo para convertir tu dolor en propósito? En los próximos minutos concluiremos este estudio con una de las reflexiones más poderosas que jamás escucharás. El final de este vídeo puede cambiar tu perspectiva sobre todo lo que alguna vez has enfrentado. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo muy importante. No estás solo. Quizás estés pasando por un momento difícil. Quizás sientes que Dios está en silencio. Quizás has sufrido pérdidas que todavía te duelen el corazón. Pero hoy, a través de la historia de Job, entendiste algo poderoso. El sufrimiento nunca es el final de la historia. La prueba puede ser difícil, pero la victoria ya está decretada. Si Dios permitió esta fase, es porque Él ya preparó tu restauración. Ahora es el momento de dar un paso de fe. Si este mensaje te ha hablado, comenta. Ahora confío en Dios aún sin entender. Esta será tu declaración de fe. Al comentar, le estarás diciendo al mundo espiritual que ninguna prueba te alejará del propósito de Dios. Y quiero pedirte algo muy especial. No te guardes este mensaje para ti. Alguien que conoces puede estar pasando exactamente por lo que pasó Job. Alguien a tu alrededor puede estar sufriendo y necesitar esta palabra de esperanza. Comparte este video ahora y sé un instrumento de Dios para otras vidas. Y antes de irnos, necesito preguntarte, ¿eres ya parte de esta familia de fe? Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún estudio que Dios tiene para ti, porque aquí, en cada vídeo, el Señor te habla. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Cierra los ojos durante unos segundos. Respira profundamente. Deja que suene la música. Simplemente siente la presencia de Dios. La prueba puede ser grande, pero el Dios que está contigo es aún mayor. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te llene de paz. Nos vemos en el próximo estudio. Paz en Cristo.